Muchas gracias, Pastor Moisés. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo de parte de nuestra iglesia, el Taber de San Carlos Lempa. ¿Verdad? Es una iglesia donde, igual que acá, donde hacemos lo mismo, enseñar y tratamos de que todos, pues, ¿verdad?, logren aprender un poquito. Y lo importante, hermano, es la enseñanza. Miren, uno de mis años que yo aprendí en el año de 1992 fue que cuando yo conocí al ministerio del doctor Edgar López Bertrán, el fundador, era de que me sentaron adelante. Bien recuerdo, era una silla metálica. Entonces recuerdo que estaba la hermana Lidia y me dijo, aquí papito, me dijo. Entonces me sentaron. Vi que Felipe se fue para allá a la esquina a seguir haciendo su trabajo ministerial. De repente yo vi que todas las personas, la mayoría, llevaban una libretita o un cuadernito y el doctor siempre en sus estudios bíblicos le explicaba y explicaba y yo vi que todos anotaban. Yo conservo esas notas, hermanos, desde 1992 y hasta ahora, hermanos, pues me han servido porque es parte de mi escuela en el aspecto bíblico, porque de ahí es donde yo fui formado, al igual que su pastor Wilber Calderón, a pesar también de su pastor Michael Velázquez, y todos los que hemos sido formados en el ministerio del Colegio Bautista de Teología, nos formó en el ministerio de la enseñanza, como que hay varios pastores y hermanas que ya se graduaron, que aquí están. Muy bien, hermanos, abra sus Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 3. Y nos ponemos en pie para poder hacer reverencia a la palabra del Señor. El día de ahora estaremos dando la introducción y las generalidades de Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios la leemos así. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice del versículo 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Todos el 3, por favor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón, que la enseñanza y la instrucción de esta noche pueda llegar, Señor, a cada corazón, Señor. Que nos instruyas y nos vayamos alimentados de la palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hermanos, cuando yo recibí esta materia que se llama Hechos de los Apóstoles, lo primero que se enseña en una carta son las generalidades. Entre las generalidades, hermanos, y la introducción, estamos hablando del famoso título del libro. Fíjese que el título del libro antiguamente tenía 4 nombres propios. O sea, estamos hablando de 4 frases antes de que se le llamase, como tenemos ahorita, Hechos de los Apóstoles. Porque nunca se llamó así, sino que el primer punto que le dieron como referencia para darle inicio a esta carta, se le llamó como primer punto el libro de los actos. Ese fue el primer punto que se le dio. Cuando nació esta carta, hermanos, se le dio por primera vez el título, el libro de los actos. Número 2. Después, hermanos, se le dio otro título al pasar los años, se le dio otro título que se le llama Actos Apostolum. Esa es una palabra latina. ¿Qué significa Actos Apostolum? Significa los actos realizados por un grupo de apóstoles. Eso significa en latín. Actos Apostolum significa actos realizados por un grupo de apóstoles. Recordemos de que los apóstoles, oiga bien, son aquellos que Jesús había escogido. Pero también habían apóstoles que habían sido designados, oiga bien, en el ministerio de la enseñanza. Recuerden que de los que prácticamente se les menciona apóstoles es a Bernabé, se le menciona a Silas, se menciona a Gallo, pero esos, oiga bien, nacieron en el camino, no dentro del ministerio de Cristo. Otro tercer título, hermanos, que se le conoce como Actos de Apostolum, se le conoce como Acata Apostolorum, así se llama, Acata Apostolorum. La palabra Acata Apostolorum significa
hechos específicos de un grupo denominado los apóstoles. Hechos específicos denominados por un grupo de apóstoles. Esto le da otra fuerza, otra connotación. ¿Cuál connotación? Número uno, hermanos, se le da la connotación de ¿qué, hermano? De que este tipo de apóstoles eran los más cercanos, los que conocieron a Cristo. ¿Quiénes son los dos más cercanos que trabajaron del capítulo 1? Atención, del capítulo 1 al capítulo 12 fue Juan y Pedro. Si usted revisa Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 al 12, habla más del ministerio de Juan y Pedro. Pero del capítulo 13 al capítulo 28, oiga bien, habla específicamente del apóstol San Pablo. Entonces, hermanos, ahí se le conoce como el nombre de Acta Apostolorum, ¿verdad? Hechos específicos de un grupo denominado de apóstoles. ¿Quiénes son? Estos tres específicamente son los que más trabaja el ministerio. Y de ahí, hermanos, se le quiso dar un último nombre, oiga bien, que se le conoce como el libro de los Hechos de Pedro y Pablo, pero ese nombre no podía quedar. ¿Por qué? Porque recuérdense de que quien estaba dando y detrás de esos apóstoles, ¿quién era? El Espíritu Santo. Fíjense bien, hermanos. Hubo otro grupo, hermanos, una escuela positivista más atrás que le dieron un nombre que le decían los Actos de los Apóstoles o los Hechos de los Apóstoles. Ese es un sexto nombre que se le denominó a la carta Hechos de los Apóstoles. La pregunta es, entonces nuestro canon bíblico, a través de sus Biblias que tienen la revisión Reina Valera 1960, que todos ustedes tienen, ¿cómo dice la carta? Hechos de los... Con ese nombre se quedó el canon bíblico. Hasta ahora ya no hubo ninguna modificación y el canon bíblico, una vez se cierra, se conoce con ese nombre. Eso es, oiga bien, hablando del famoso título del libro. Vamos a hablar de otro aspecto, hermanos. La autoría, atención. Cuando vamos a hablar de la autoría, vamos a hablar de dos evidencias. Fíjense que una de las cuestiones que yo cuando trabajé en medicina legal era trabajar con evidencias. ¿Qué son evidencias? Las pruebas. Cuando hay un cadáver, ¿qué hay? Prueba, y está el cadáver. Hay que levantar el cadáver, llevarnos a una mortuaria o una autopsia legal, se abre el cadáver y ahí se busca la causa de la muerte. Eso significa evidencia. Y las evidencias no se equivocan, hermano. Los que manipulan las evidencias son los que se equivocan. Entonces viene, para poder hablar de la palabra evidencia, significa qué tan cierto es que el autor de este libro, ¿quién es? Fíjense que vamos a hablar de 4 personas que posiblemente la carta a través de las teorías. La primera, oiga bien, autoría que se le da es al doctor Lucas. Le voy a explicar. El doctor Lucas, hermanos, nunca fue apóstol. Tenemos que partir de ahí, hermanos. El doctor Lucas nunca fue apóstol. ¿Por qué, hermanos? Porque él era un médico de profesión. Él era un médico de profesión. ¿Dónde está esa evidencia, hermanos? Para poder reforzarla. Vámonos, por favor, hermanos, a Colosenses 4:10, por favor. Y después volvemos a Hechos. Quiero ver si es ese, hermano. Tal vez no me equivoco. Si no, se lo busco otro momentito. Es Colosenses 4:14, ese, hermano. Ahí está, ya ven. Colosenses 4:14. Ahí está la evidencia donde vamos a partir de un parámetro bíblico, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 4:14? Todos, por favor, lo leemos despacito y vamos despacio, hermanos, porque no quiero llevarlos corriendo. Porque recuerden que es una enseñanza bíblica, ¿verdad, hermanos? Y a través de la enseñanza vamos a ir apuntando y reforzando esta evidencia. Mire que dice Colosenses capítulo 4, versículo 14. Todos, por favor. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces, hermanos, para poder partir de la evidencia, el doctor Lucas nunca se autoproclamó, ¿qué, hermano? Apóstol. Y número 2, nunca le dieron, oiga bien, un peso de apóstol. Primero porque no perteneció al grupo de los seguidores de Cristo. Él, oiga bien, fue una persona que fue un discípulo de Cristo, hermano. Atención, ¿qué es un discípulo de Cristo? Yo he explicado, no sé si recordarán las capacitaciones, cuál es la diferencia entre discípulo y la otra palabra apóstol.
La palabra discípulo significa el que aprende. Entonces, usted y yo estamos aprendiendo, ¿verdad, hermanos? Eso nos convierte en calidad de discípulos. ¿Por qué es un discípulo? Porque está reforzando el conocimiento, aprendiendo el conocimiento, verificando en las escrituras el conocimiento, y ese conocimiento nos da una evidencia que es cierto que era un médico de profesión, nunca fue apóstol. ¿Ok? Ahora seguimos nada más con las dos evidencias. Está la evidencia interna. ¿Qué es la evidencia interna, hermano? La evidencia interna es lo que habla de mi persona. Por ejemplo, cuando dice el versículo de que habla de su persona, vámonos por favor, hoy sí vamos a ver un poquito más de la escritura, de la evidencia interna. Mire que dice, por favor, el capítulo 16, versículo 10. Siempre en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad, hermanos? Para hablar de la evidencia interna es que él está como tercer persona. Vamos a jugar con la gramática. La gramática habla de primer persona, segunda persona y tercer persona. Entonces aquí estamos hablando que en un sentido plural, miren, plural. ¿Qué es plural, hermano? Que se están nombrando muchos, ¿correcto, hermanos? Exacto. Y si se están nombrando muchos, el que se está nombrando como tercer persona y como partícipe de esa misión, mire quién es que dice, por favor, estamos hablando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y me espera. Versículo 10, por favor. 16:10. ¿Lo tenemos? Vamos a hablar de tres particularidades. Número uno, mire qué dice Hechos 16:10, cuando estamos hablando de la evidencia interna. Mire qué dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos 16:10. Todos a la palabra del Señor. Dice, cuando vio la visión en segunda, procuramos. ¿Ve la palabra procuramos? Entonces, la palabra procuramos significa de que ¿quién está dentro de ese pasaje narrativo, hermanos? El doctor Lucas. O sea que él está dentro de ese equipo misionero, hermano. Por eso él está escribiendo de su puño y letra diciendo, zarpamos, partimos, porque está hablando en tercera persona y está narrando de su puño y su letra el acontecimiento que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este versículo? Está sucediendo esto, hermano. Cuando son encarcelados en Filipos, antes de ser encarcelados, Bernabé y Pablo o Saulo de Tarso, entonces quienes iban en el viaje, en el barco misionero, ¿quiénes eran, hermano? El doctor Lucas, Juan Marcos, Tito, Bernabé y Saulo. Entonces ahí está hablando de que la evidencia interna dice que zarpamos. Veamos otra misma segunda particularidad. Versículo 11, mire qué dice. Zarpando pues de Troas, mire, ahí dice otra vez la otra palabra, vinimos. La primera palabra que dijimos era procuramos. La segunda palabra que dice que es vinimos. ¿Verdad que está hablando en tercera persona, en grupo de plural? Vinimos. Vamos a otro aspecto, el versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, mire qué dice, subráyela. Y estuvimos, entonces está hablando de un grupo plural de personas donde él está metido en ese grupo y donde él está escribiendo de su puño y letra. Eso es la evidencia interna. Ahora hay otro proceso, hermano. Vámonos también para reforzarle un poco más la evidencia interna. Vámonos a Lucas, donde estábamos al principio. Perdón, Hechos capítulo 1. El doctor Lucas está escribiendo en primer persona ahora. Mire que dice Hechos 1:1. Mire que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Le voy a explicar dónde está la evidencia interna en este versículo. Cuando dice en el primer tratado, hermano, estamos hablando que está por separado. Ahí lo está diciendo por separado. Existen eruditos bíblicos, hermanos, historiadores bíblicos, donde dicen de que el libro de Lucas es el primer tomo. Repito, el doctor Lucas elabora un primer tomo. ¿Cómo se llama? Evangelio según San. Ese es el primer tomo.
Y el versículo, oiga bien, o mejor dicho, el versículo 1 del Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, habla la referencia que el primer tratado a quién le pertenecía, hermanos, al doctor, porque él es el autor del Evangelio según San. Entonces ahí estamos hablando de un parámetro que él mismo está dando fe, que él es el autor del Evangelio según San Lucas. Y número 2, está dándole continuidad al siguiente libro, que es el segundo tomo, conocido como el tomo 2. ¿Cuál es el tomo 2? Hechos de los. Entonces, hermano, hablábamos con el pastor antes de entrar en este tema. Hay otros historiadores, hermanos, que esto lo toman en un solo tomo. Y es cierto, hermanos. Esto debería de haberse escrito en un solo tomo, hermano. Y poner, hermanos, Evangelio y Actos. Así tendría que haberse llamado, hermano. Unos historiadores dicen que así tendría que haberse llamado. Pero entonces, ¿qué hace? Oiga bien, el canon bíblico lo separa, ¿verdad? ¿Por qué lo separa, hermano? Porque lo divide en Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, convirtiendo en 2 tomos. Entonces ahí está la segunda evidencia interna, que el autor del Evangelio según San Lucas es el doctor Lucas. Y número 3, el autor de Hechos de los Apóstoles es el mismo doctor Lucas. ¿Estamos claros hasta aquí, hermano? Muy bien, sigamos entonces, hermanos. Hoy no voy a parar, hermano. Eso, vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la evidencia externa. ¿Qué es la externa? Ya dije que la interna es de que yo lo escribo de mi puño y letra. Esa es mi marca, esa es mi firma, ese es mi sello. Evidencia interna. ¿Qué es la evidencia externa? Lo que otros hablan fuera y dicen quién es el autor. Por ejemplo, yo doy fe de que yo pasé por 5 directores del Colegio de Teología. Bueno, por 6. El primer director que yo tuve del Colegio de Teología era el doctor David Rodríguez, mi primer director. Mi segundo director que tuve en el Colegio Bautista de Teología, 1994, fue el pastor Romeo Martínez. Mi tercer directora fue la licenciada Vilma de Andino. Mi cuarto director del Seminario de Teología fue la licenciada Sosa, Cecilia Sosa Portillo. Mi quinta directora del Colegio Bautista de Teología, Lilian Esther Celarié. Y mi sexto director del Colegio de Teología, que es mi jefe ahora, es el pastor Jorge Aguirre. Ok, la pregunta es, ¿de quién estoy yo hablando, hermanos? De las personas que yo doy fe que pertenecieron como directores. Yo estoy dando fe como persona externa de que ellos no lo están diciendo, sino que yo lo estoy diciendo. ¿Se entiende? Entonces ahora viene el otro detalle. ¿Quiénes están respaldando que el doctor Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles y a la vez el Evangelio según San Lucas? El primer contexto, hermanos, hablamos como evidencia externa, hablamos de varios padres de la iglesia. El padre de la iglesia que estaba dando fe que el autor era Lucas, el libro Hechos de los Apóstoles, era el padre de la iglesia denominado Ireneo. Él dio fe que él era el autor del Hechos de los Apóstoles. El segundo padre de la iglesia que estaba dando fe, ¿quién era, hermanos? Clemente de Alejandría. Estos 2 padres, y hay más, hermanos, pero solo voy a tocar estos 2 padres. Estos 2 padres de la iglesia, miren, ¿saben por qué el nombre padre de la iglesia? No es que está hablando de la iglesia tradicional, no está hablando de eso. Se le llama padres de la iglesia porque fueron los sucesores de los apóstoles que le dieron continuidad al evangelio. Por eso le llaman padres de la iglesia. No son los católicos, y lo digo con respeto. No está hablando de ellos, está hablando, hermanos, de aquellos que conocieron a los apóstoles de Cristo. Al último de los apóstoles de Cristo, ¿quién fue? Juan. ¿Cuál Juan? El que murió en el año 100 después de Cristo. Entonces, los que fueron después, los que le dieron continuidad al evangelio de Cristo, ¿quiénes fueron? Los padres de la iglesia. Y estos padres de la iglesia son varios, pero solo he mencionado 2. Estos 2 son los que dan fe que el doctor Lucas es el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Eso es que alguien de afuera está hablando quién es el autor. ¿Se comprende, hermanos? Muy bien, ahora ya hablamos la evidencia interna y la externa. Hoy vamos a hablar, hermanos, de lo que es la evidencia biográfica.
Fíjense que la evidencia biográfica es la biografía. Partamos de una biografía. Número 1, dijimos que él nunca fue apóstol, era un médico de profesión. Número 2, fue un ciudadano griego. Ya le voy a explicar por qué tiene que ver mucho con el griego. En los imperios, hermanos, los imperios eran 4. Asiria nunca se consideró imperio. Asiria fue un pueblo bárbaro homicida que fue utilizado para castigar a la tribu del norte, porque para eso fue diseñado, para castigar, pero como se les pasó la mano, entonces Dios mandó un castigo para los asirios. ¿Y quiénes fueron los asirios? Estos asirios fueron castigados por el primer imperio babilónico, hermanos. Entonces el primer imperio de las naciones, ¿cuál fue? Babilonia. Número 2, después de Babilonia aparece un segundo imperio, que son los medo-persas. Después de los medo-persas aparece un tercer imperio, el imperio griego. Ahí me voy a quedar. El último es el romano, pero me voy a quedar con el griego. Los griegos, hermanos, hicieron esto, hermanos. Alejandro Magno, él, a pesar de su corta edad, tenía 4 generales. Estos 4 generales, hermanos, apoyaban a capa y espada y daban su vida por ofrendarla, por estar acompañando al emperador. Alejandro Magno tenía un padre llamado Filipos. Y Filipos, hermanos, es la ciudad donde se llama la ciudad de Felipe, así se llama. Por eso es que cuando Pablo funda una iglesia en Filipos, Filipos significa la ciudad de Felipe, en honor al padre de Alejandro Magno. Por eso se le conoce Filipos. Cuando viene Filipos, hermanos, oiga bien, engendra a Alejandro Magno. Alejandro Magno, oiga bien, extiende todo su imperio por toda Europa y parte en Etiopía y parte en la India. ¿Y sabe qué hizo Alejandro Magno? Helenizó. ¿Qué significa helenizar? Meter la cultura en todos. Idioma, costumbres, cultura, medicina. Meta todos los aspectos de educación. ¿Los metió en dónde, hermano? En toda Europa, Asia, incluso parte de Egipto y parte de lo que es, hermanos, en la India. Cuando aparece el doctor Lucas, hermanos, el doctor Lucas, él era hijo de padre griego. El doctor Lucas tenía un padre griego. Y el papá, que era griego, y su mamá era hebrea, entonces ellos eran originarios ¿de dónde? Antioquía de Siria, o sea, donde está el país ahorita, donde hay un conflicto armado en Siria. Entonces viene, hermanos, inmediatamente nace el doctor Lucas en Antioquía de Siria, hijo de padre griego, hijo de madre hebrea, judía. Entonces viene el doctor Lucas y lo educan ¿en dónde, hermano? En las mejores escuelas de medicina en Roma. Y Roma, ¿sabe qué hace? Lo educa, lo prepara. Y qué interesante. Este hombre, oiga bien, el doctor Lucas, fue parte de aquellos hombres que se le llamaban excelentísimos. Y vamos a ver de dónde sale esa palabra excelentísimo. Vámonos siempre al capítulo 1 de Hechos. Mire qué dice el versículo 1, otra vez. En el primer tratado, ¿qué dice? ¿Sabe qué significa Teófilo? Hay varias teorías. Yo solo voy a tocar 2 teorías para no avanzar todas. La primera teoría dice que este Teófilo era un funcionario de Roma, alguien que tenía, oiga bien, peso en las leyes de Roma. Y como Roma es el que mandaba, era la amo y señor imperial de Roma, Roma establecía quienes podían ejercer la medicina, quienes podían ejercer la política, quienes podían ejercer, oiga bien, cualquier oficio, pero con el permiso de Roma. ¿Y sabe quién se le concedió el permiso de ejercer la medicina? Al doctor Lucas. ¿Y sabe qué hizo Lucas? Conoce a estos funcionarios porque él, oiga bien, sus estudios académicos, sus estudios, y mire, hablando de los que están estudiando, no permita que el deseo de estudiar muera. Yo tengo un compañero en la universidad que tiene 80 años, tiene él. ¿Y cómo una persona vieja puede estudiar? Es que Dios no puede detener a alguien que quiere estudiar. Los que están acá y tienen el deseo de estudiar, no permitan que ese deseo muera. Le voy a explicar por qué. Porque el prepararse académicamente abre las puertas de la bendición.
Y por esa razón usted no puede excluirse en decir, es que yo ya estoy viejo. No le estoy diciendo que tengo un compañero de 80, pues. Y tiene una habilidad. Mire, el viejito ese se fija en todo. Yo no sé por qué los viejitos se fijan en todo así. Pero sabe que esos viejitos le ayudan a pensar a uno por la sabiduría que ellos tienen. Entonces viene la enseñanza. El doctor Lucas, él se había educado en las universidades de Roma y regresa nuevamente a Grecia, regresa nuevamente a Jerusalén, Palestina, a su lugar donde era originario, dijimos que era Antioquía de Siria. Y a partir de ahí, hermanos, se convierte en el amigo personal ¿de quién? De Pablo. Vámonos por favor a 2 Timoteo, me estoy adelantando para hablar de la biografía. 2 Timoteo, por favor, y después regresamos a Hechos. Capítulo 4, versículo 11. Mire qué interesante, hermano. Un médico al servicio de alguien que Dios lo estaba usando, hermano, al apóstol San Pablo. Por esa razón, hermanos, es importante que todos ustedes se preparen académicamente. El hecho que solo tengan bachillerato no significa que Dios le pueda abrir más puertas. Hay más puertas para ustedes. Solamente es de iniciar, hermanos. Mire, cuando yo ingresé, hermano, ¿sabe qué hice? Muchachos adolescentes de 17 y 18 años se me quedaban viendo así, ¿ve? Y yo, como no quepo en los pupitres, yo le decía, no quepo ahí. Y me iba a otro, no quepo. Y una niña me dice, señor, allá está una silla, me dijo. Me siento en la silla, puse el pupitre y me senté en la silla. Y me dice la catedrático, mire señor, yo creo que usted está pasadito. ¿Sabe qué me dio a entender ella? Que ya estoy viejo. Pero ¿sabe qué le dije yo? Sí, pero estoy aprendiendo. Me alegra que este señor no ha dejado. ¿Cuántos años tiene? Por favor, le dije yo. 50, le dije yo. Vaya. Exacto, y los puentes también. Entonces, hermanos, ¿qué significa? Que el doctor Lucas acompañó como médico profesional ¿a quién? A un apóstol. Para eso están los médicos, para eso están los profesionales, para que ayuden al cuerpo de Cristo. Y mire que dice 4:11, por favor. ¿Lo tenemos? Solo Lucas está con quién. Hasta ahí lleguemos. O sea que el doctor Lucas lo acompañó en el primer viaje misionero, lo acompañó en el segundo viaje misionero, lo acompañó en el tercer viaje misionero y se hacen amigos. Los amigos son para toda la vida. No puede traicionar un amigo. Un amigo es aquel que le ha dicho, mira, estoy preso. Lo menos que puede hacer el amigo es ir a verlo. ¿Y sabe qué sucede cuando usted va a ver al amigo? Sucede lo siguiente, hermanos. Me recuerdo cuando a mí me detuvieron, mi papá solo recuerdo que me dijo esta frase. El penal, yo cuando ingresé al penal de San Vicente, hermano, yo vi que la gran puerta se abre así, boom. Y yo así con las esposas. Y me dice que usted, avance, señor, me dijo. Y cuando voy ingresando al pabellón, voy viendo como que era el mercado, hermano. ¡Ey! Me dijeron, vos vas a estar conmigo. Y yo, hermano, y sabe, a mí se me vienen un montón de cosas, las que usted está pensando, eso. La verdad que saben. Eso es tenso, hermano. Las primeras 2 noches no dormí. Así estuve en una pared, hermano. Así, en una pared. ¿Ey, no vas a dormir? No. Hermanos, no pasó nada. ¿Y sabe quién fue el único amigo que me fue a ver? Mi papá. Esos son los amigos, el papá. Aparte que es mi papá terrenal, es mi amigo. ¿Y sabe que llegó él así? Con su lente Ray-Ban, él así. ¿Dónde están tus cheros? Me dijo. Papá, bajé la voz. ¿Dónde están tus amigos? Me dijo. Vaya, mira, ya le pagué a alguien para que no te toque. Vení vos, le dijo. Y llamó a un señor así, con gran tatuaje, hermano, un águila, que cuando el hombre hacía así, el águila se movía, hermano. Uy, horrible eso, hermano. Un gran mostachón, como antes la moda del mostacho, ¿verdad? Sí, señor Domínguez, con él es verdad. Vaya, cuidado que me lo vayan a tocar. Aquí está el primera cuota de pago. Esta es la de el mes. ¿Cómo no, señor? Véngase conmigo. Papá, no, ya me voy. Y te con él, me dijo. Hermanos, no me hicieron nada. Y cómo ver lo que pasa ahí adentro son cosas inimaginables, hermanos. Pero lo que quiero llegar yo es
el único amigo que, hablando terrenalmente, el que realmente lo va a ver es la familia, es el papá. Aquí el único amigo que estaba viendo al apóstol San Pablo, ¿quién era? El doctor. Por eso dice, solo Lucas está conmigo. Ahora imagínese el Señor, hermano. Aparte que su papá es su amigo. Y por esa razón Dios no puede abandonarlo. Y ahora viene la otra enseñanza. Mire, aparte que era médico de profesión, era un investigador cuidadoso. ¿Por qué? Mire qué dice, por favor. Hoy regresemos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1 para seguir avanzando. Versículo 3. La palabra pruebas indubitables. Ya le voy a explicar qué es esa palabra. Pruebas indubitables. Estoy avanzando con la biografía, no estoy tocando la carta, hermano. Ya voy a tocar la carta. Ahorita solo estoy tocando las partes biográficas. Y mire qué dice el versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Sabe qué significa investigar? Le voy a poner que es una investigación, mire. Cuando fue el caso de la violación de Katia Miranda, todos se acordaron de ese caso. Ok, es de la violación de la niña. Lo primero que se hizo fue en la escena del crimen, hermano, cerrar toda la playa, hermano. 6 de la mañana llega el laboratorio científico del delito, hermano, con todos sus equipos para poder hacer un plano de campo de investigar, hermano, para que no se contaminara la prueba, hermano. Cuando llegamos, hermano, vimos la menor tirada, estaba ya hinchadita la niña, no había signos, solo había signos de marcas aquí en el cuello. Pero lo que vimos fue, hermanos, que la investigación no arrojó mucho elemento. ¿Por qué? Porque la investigación fue entorpecida. ¿Qué es entorpecer? La contaminaron, entonces nos llevó a otra investigación. ¿Quiénes la contaminaron? Los familiares. Y eso nos llevó, hermanos, a lo que usted ya sabe en las noticias, que eso ya es historia, hermano. La misma contaminación impide a que no se sepa la verdad. Entonces, ¿qué estaba haciendo Lucas? Investigando una verdad si realmente Cristo existía, hermanos. Él no podía dejarse llevar por un cuento de decir, miren, un tal Cristo me resucitó. No, ¿qué es esa palabra resurrección? ¿De dónde cree que le vino? De investigar. ¿De dónde cree usted que vino esta iglesia? Porque alguien le contó que aquí había una iglesia. Y por eso usted apareció acá. ¿Por qué? Porque hubo algo que lo llevó aquí, hermano, a investigar si era cierto. Y mire, hermano, usted es un hijo de Dios. Dígame qué pruebas hay en contra de que usted es un hijo de Dios. Ninguna. Porque su testimonio habla mucho, hermano. Eso lo hace a usted un testigo. Y no solo testigo, sino que una persona que da fe que esta iglesia o cualquier iglesia evangélica puede transformar con el poder del evangelio. Por esa razón, hermanos, se llama prueba indubitable, que significa lo que mucho hemos inquisitivo, investigado y analizado y damos fe que es cierto. Eso significa, hermanos, que la prueba, ¿quién estaba descubriendo, hermano? El doctor Lucas. ¿Por qué él investigó a quiénes? ¿Sabe quiénes les preguntó? Eso lo voy a adelantar más adelante en la carta. Solo quiero dar la introducción. ¿Sabe a quién cree que usted, Lucas, se acercó para escuchar? Lucas escuchó que Cristo había sanado. Lucas había escuchado que Cristo había resucitado. Lucas escuchó que Cristo había enseñado. Entonces, ¿qué dijo él? Tengo que investigar para saber qué es verdad eso o no. ¿Y sabe con el primero con quién se topa? ¿Sabe con quién fue? Con Juan Marcos. Pero Marcos no era un niño. Juan Marcos era un hombre ya. Y cuando era un hombre le empieza a preguntar, ¿y qué referencias me das que ese Cristo existió? Dígale a Pedro. Viene Lucas, ¿se va con quién? Con Pedro. Y viene el Pedro, se está con él ¿cuántos días? 15 días, dice el libro de Gálatas. Y empezó a investigar. ¿Y sabe qué dice Pedro? ¿Qué evidencia me da que Cristo existió? Pregúntale también a quién. A Jacobo. ¿Y sabe quién era Jacobo? El hermano carnal de Cristo. ¿Y quiénes son los más que van a decir la verdad? Su familia, ¿verdad, hermano? Si yo le pregunto a su mamá y a su papá, ¿cómo era usted de chiquito? ¿Qué cree que me va a decir? Era un niño bien portado. Los cachos le salían, pero era bien portado. Hermanos, la evidencia es lo que otros van a hablar si es verdad. Y eso es lo que estaba pasando con Lucas. Él no solo se quedó con el testimonio de Juan Marcos, se fueron con otros. Y al final, ¿qué hizo él? Entonces sí hubo una resurrección. Porque ¿sabe quién fue el último que le preguntó? A Pablo. Y Pablo le dio pruebas biográficas, teológicas, históricas. Entonces Lucas se convence de que Cristo sí es Dios. Cristo murió en una cruz. Cristo resucitó entre los muertos. Cristo vendrá por segunda vez por su iglesia.
Porque lo había investigado ¿en quién? En boca de todos los que le habían conocido. Hago un ejemplo. ¿Usted conoce al pastor Wilber, sí o no? Ok. Yo lo conocí más antes que usted. Cuando mi esposa éramos compañeros del seminario, ella se sentaba delante de mi esposa. Yo me sentaba 6 asientos atrás de ella. Y siempre se sentaba aquí Wilber, y aquí el pastor de Ozatlán, y aquí varios pastores, los que están en Oriente la mayoría. Y siempre me decía Wilber, Tony, espérate que estamos escuchando la clase. Tony, Wilber, hombre, cálmate, nos va a ver el maestro y nos va a regañar. Y vos aprendés de él. No, le dije yo. Ahí me dice más caro aquel. No, le dije yo. Mira, hagamos una cosa, me dijo. Como este profesor no enseña, busquemos los libros. Mira, yo te voy a pasar este libro y vos conseguiste este libro. Va, está bien. Y en el segundo o tercer año, recuerdo que él me dijo un día, mira, Tony, hoy sí podemos hablar, porque el maestro es chero, le decía yo. ¿Sí? Y me decía Wilber, mira, ¿y qué visión tenés después de graduado? Mira, quizás igual que vos, enseñar en el seminario. Bueno, orémosle pues, a ver si nos quieren, me dijo. En esa promoción, en el año 2007, yo recuerdo que me dice, Tony, acabo de hablar con el pastor, me dijo. Nos van a echar, le dije. Porque todos nos volaban siempre la cabeza. No, me dijo Wilber. Me van a contratar a mí y a vos como maestros del seminario. No, créese. Nos mandaron a llamar. ¿Por qué sucedió eso, hermano? Porque investigamos. No nos dejamos llevar por lo que la gente dice. Y cuando investigamos nos convertimos en maestros y le damos las gracias al Señor, hermano, porque nos educó con esta cabeza para poder instruir. Yo nunca me imaginé que iba a enseñar esto, hermano. Y aplacé 3 veces esta materia. O sea, ¿cómo no la voy a tener en mi cabeza? Ahora, le hago una pregunta. Fíjense que es bueno aplazar, fíjense. ¿Y entonces por qué lloran la mayoría? Ay, mire, me debo la materia. Gloria a Dios, diga. Mire, y le voy a explicar. Exacto, hermanos. Cuando más aplaza, más aprende. 7 veces dejé geografía bíblica. Usted nunca aplaudió conmigo, hermana Silvia. Ni el pastor, también quedaste el pastor. Allá está el pastor, allá. Ni tampoco el pastor aplazó. Allá veo también a 2 pastores. Allá, aquí yo los reventé, aquellos 2 que están allá. Roberto, me alegra de verte, Roberto. También allá el pastor Miguelito. Miren, esos 2, miren, inseparables. Batman y Robin. Muy bien, hermanos, atención. El problema es, hermanos, el problema es, hermanos, que cuando uno investiga, se da cuenta que todo lo que uno lee es cierto. Y cuando uno lee e investiga, se da cuenta que hay cosas que no son ciertas. Entonces, ¿qué lección le puede dar Lucas como dato biográfico? No se deje llevar por lo que dice la gente, investíguelo. Porque si usted se deja llevar por el chambre, ¿qué va a pasar? El chambre contamina y destruye, separa y divide, hermano. Por eso uno le pregunta a la persona, mira, vení vos, y al que supuestamente le han faltado el falso testimonio contra usted, mira, es cierto que vos has hablado que yo soy esto. No, es que fíjate que dicen esto. ¿Quién dijo? Fulana, llamemos a fulano. Y ahí, mire, encerrado se queda, vaya, mira, fíjate que él fue que dijo esto. Y el otro que va a quedar como mentiroso y como chambroso. Porque investigó. Y eso es lo que hizo Lucas. Lucas lo que hizo fue indagar, investigar. Y al darse cuenta que Jesucristo había resucitado entre los muertos, entonces él hizo 2 libros. El Evangelio según San y Hechos de los, porque fue gracias a los testimonios de los que otros hablaron de él. Y una última parte. Los destinatarios, atención. Los destinatarios solo es uno, hermano. Yo creí al investigar, dije yo, pues es la iglesia. No, es que la iglesia nace en el ministerio de Hechos de los Apóstoles. La iglesia nace gracias al primer viaje misionero, segundo viaje misionero y tercer viaje misionero. Así nacen las iglesias. Pero la iglesia, oiga bien, no había destino, no había con quién mandar la carta. El único destinatario, ¿sabe quién era? Teófilo. ¿Y quién era Teófilo, hermanos? Ya le dije al principio. Y con esto voy cerrando. Era un funcionario de Roma,
financió a Pablo y le dice: Pablo, aquí está el diseño para que tú hagas el libro. ¿Cuál libro? Haz primero el Evangelio según San Lucas, y le financió toda la plata. Entonces las dos cartas van destinadas y dedicadas a un destinatario, que significa Teófilo. ¿Sabe qué significa Teófilo? Teos significa Dios. Filo significa amor. En pocas palabras, Teófilo significa amado de Dios. Cuando usted oiga la palabra Teófilo, significa amado de Dios. Eso significa. Y cierro. Me hubiera gustado que eso me lo hicieras al inicio, hombre. Sí, hombre, que a mí me gusta. Mire, yo lo que un día hice, hermanos, yo de internet lo saqué, hermano, del YouTube. Y sale el anuncio del pasta de dientes, hermano. Y yo apretando el volado, apretando el celular. No, y en vivo todos viendo, riéndose. Entonces, a mí me gustaría que si se pudiera la otra semana, que al comenzar con eso me gusta, porque eso me ayuda a relajarme bastante. ¿Por qué, hermano? Porque eso ayuda a que el sermón vaya alimentando y congruentando las ideas y las vayamos aprendiendo. Y finalizo. El problema de Lucas, ¿sabe cuál fue, hermano? Que Lucas, lo que él quería hacer era dar a conocer quién era Cristo. Lucas no pretendía ser un popular. Lucas no pretendía ser un personaje súper importante. Lo que Lucas pretendía, ¿sabe qué era, hermano? Dar fe. Por eso los notarios, todos los abogados, no todos los notarios abogados, pero los notarios que dicen, doy, esa palabra, ¿qué significa? Yo estoy dando por cierto que Jesús sana. Yo doy por cierto y por sentado que Jesús salva. Y si Jesús salva, hermanos, Él puede hacer muchas cosas con nuestras vidas, aparte de estos estudios bíblicos. Puede ayudarnos a escucharnos cuando estamos pasando momentos de tormento. Cerremos los ojos, hermanos, y vamos a ministrar. Señor, queremos darte las gracias porque a través de esta enseñanza pequeña nos damos cuenta, Señor, de que Lucas no se equivocó. Nosotros sí nos equivocamos porque tenemos partes de cosas que todavía no hemos sanado. Ayúdanos, Señor, a poder entenderte, Señor. Queremos, Señor, ser personas de bien. Queremos ser personas, Señor, de bendición para otros. Todos los que vinieron este día, Señor, quiero que les des una protección en esta ola de violencia, Señor. Se ha disparado la ola de violencia demasiado, Señor. Por favor, Señor, ayuda a que cada miembro llegue con bien a su casa esta noche, Señor. Como dice el libro de Salmos, el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Que no se aparte tu presencia, Señor. Cuando el delincuente, el malo, quiera hacernos algún daño, que no nos vea a nosotros, que vea al ángel de Jehová, Señor. No permitas que la ola de violencia cobre una víctima como nosotros. Nosotros tenemos todavía que aportar en este ministerio. Ayúdanos, Señor, a poder llegar con bien a nuestras casas.